Esto es Psicoanálisis Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Yo soy Fernanda Treviño. Y yo, Aldo Toledo. Bienvenidos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicoanálisis Pop. ¿Cómo estás, Fer? Hola, muy bien. ¿Y tú? Corriendo, como siempre, pero bien. Corriendo, como siempre, con muchísimo calor. Con muchísimo calor. Oye, es que hay una onda de calor, una ola de calor en toda la República, ¿no? Casi. No tengo idea. No tengo idea. Según, Yo digo, acá estoy en asumiendo que Cabo, es por el cambio climático. no, bueno, yo también. Yo también lo achaco al cambio climático, pero acá en Cabo estamos o sea, bastante acostumbrados en verano a estar a 34, ¡Ay, 35, Jesucristo! casi 40. Ajá. Pero sé que en la Ciudad de México no. Y justo me tocó ir al instituto la semana pasada y yo me estaba muriendo. Yo dije, aquí me desmayo del calor. O sea, aunque a lo mejor Ok. están mismo grado, o sea, grados que en Cabo, pero yo no sé si es porque es ciudad y hay demasiados edificios y todo se siente como mucho más apretado, que yo lo sentía peor. Oye, qué interesante hipótesis. Yo no sé, o sea, yo siento que ahorita en Ciudad de México tenemos un clima muy similar al que se suele tener en Cuernavaca, pero Cuernavaca pues es más abierto, digamos. Ciudad de México es el estrés, o sea, Es más no, cerrado. Y aparte te ajá, digo que acá en Cabo estamos acostumbrados al aire acondicionado. O sea, sí, todos los lugares tienen aire acondicionado y en México no, y en el en la APM no hay aire acondicionado y yo me estaba sí. muriendo. Sí, no manches. Justo ayer que fueron las jornadas, Ujú. estaba, fíjate, no estaba tanto el calor, pero un poquillo, pero sí estaban ahí lidiando con en el auditorio, ¿ves hasta abajo? Sí. Estaban lidiando ahí con los aires acondicionados que tienen, no sé, todo raro, todo muy raro. Relajo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema, no, espérame, antes de entrarle al tema, ¿cómo viste el capítulo anterior? Ah, estuvo muy cool. ¿Sí lo Muy, muy escuchaste cool. ya editado y completo? Quisiera decirte que no lo he escuchado todo editado. Escuché la primera parte, pero de ahí Ajá. me ocupé y ya dejé de escucharlo, pero lo que escuché me encantó. Ok, ok. Es que sí, siento que fue una dinámica diferente, ¿no? Sí, fue muy diferente. Fue muy diferente, pero creo que es como esa refrescada que necesitamos, ya sabes, o sea, decir como, bueno, ya va a venir un tercero a Ajá. sacarnos de nuestra simbiosis y hablar de Y otras ya cosas. metiendo el tema, bendiciones. Sí, claro, y aquí nada más entre paréntesis les adelantamos que número uno va a haber segunda temporada. Va a haber Ay, segunda temporada porque hemos tenido muy buena recepción. Yo estoy muy contento, yo estoy muy contento. Muchas gracias a quienes nos han escrito de Estados Unidos, de no, diferentes partes de Latinoamérica. 100%, o sea, en verdad no hay nada, yo creo que ni a Aldo ni a mí que nos haga más feliz que entrar al Instagram y de que ver los mensajes y los comentarios. En verdad nos emociona muchísimo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Sí, o sea, y gracias a su retroalimentación, decidimos que va a haber segunda temporada. Y también otro adelanto es que en la segunda temporada va a haber más, más colaboraciones, más colaboraciones. Van a haber más invitados. La verdad es que sí tenemos los dos a varias personas que hemos pensado y que va a estar muy cool. O sea, yo creo que abrirnos a traer invitados van a venir temas también distintos, ¿no? Y que eso me emociona muchísimo. Ay, sí, va a estar bien padre. Y ya aquí Fer nos hizo spoiler del tema de hoy, que, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, creo que es un tema complicado, pero vamos a hablar de la simbiosis, ¿no? O sea, ¿qué es La esto de la simbiosis. simbiosis? Que mira, a mí en sesiones luego se me ha salido decir esta palabra. No procuro no usar términos psicoanalíticos porque luego no se entienden. Y cuando se me ha salido decir simbiosis, sí me ha pasado que me preguntan, ¿y qué es eso? Me ha pasado como una o dos veces. No, a mí creo que me ha pasado más. Mm, Yo también de repente se me sale o en pláticas con mis amigas de que quiero explicar algo y digo simbiosis y se me quedan viendo con cara de como de qué estás hablando. exacto. O sea, y que aquí yo me acuerdo que una vez que con un paciente que se me salió, le dije, ¿viste la película de Spider-Man? Spider-Man, la de Tobey Maguire, de la tercera, la de Venom. Ujú. Es algo así, cuando viene este simbionte
y se incrusta, se mete en el cuerpo de Spider-Man y empieza como a tener influencia sobre sus pensamientos, sobre sus actos, y como que empieza a dominarlo, ¿no? Y se empiezan a hacer uno solo. Yo encontré ese ejemplo de Spider-Man. No sé si tú se te haya ocurrido otro ejemplo. Yo uso el mismo ejemplo. O sea, siempre que me preguntan, digo como, ¿ubicas Venom? O sea, de que, Ajá, justo. ¿por qué es esto? ¿No? O sea, es como un, y digo, cuando lo ves ya en el personaje es una voz interna, o sea, que sientes que está interna, que un poco va controlando y dominando hasta que se hace como una alianza entre esas dos voces, ¿no? Claro. Claro, o sea, y que aquí, mientras estaba diciendo esto, busqué ahorita así de rápido en internet, y dice, la simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos o simbiontes, los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. Este es en biología, pero tiene muchas implicaciones en psicoanálisis, ¿no? Bueno, en psicoanálisis yo creo que nos dice muchísimo, ¿no? Y está padre que hayas leído esta parte como más eh, de la biología, porque creo que al final explica bastante bien, o podríamos utilizarla para explicar también bastante bien la parte psíquica de cuando esto Ujú, pasa. ujú. Oye, ¿tú te acuerdas? Porque para quienes no han leído psicoanálisis y específicamente a Freud, que es el padre del psicoanálisis, nuestro padre a quien vamos a matar alguna vez, él usa muchos ejemplos de la Todavía no lo mato, biología. pero algún No, no, día. no. Luego, ¿sabes qué? Ayer, saliéndome del tema como siempre, ayer que fui a la asociación de las jornadas, estaba viendo que hay un montón de retratos de Freud, obviamente, ¿no? Y me acuerdo de cuando fui con una amiga que estudió también psicoanálisis, pero no en la APM, que de broma se paraba frente a una imagen de Freud y se persignaba. Y se paraba frente a otra imagen de Freud y se persignaba. Como este ideal, ¿no? Ideal del padre. Sí, soy yo. O sea, pero justo, o sea, bueno, las personas que no están viendo no van a poder ver, pero mi foto No manches, ¿cómo crees? Freud, de mi portada de celular. Pero es súper chistoso porque la gente se ríe de mí. O sea, porque dicen, y tú también tienes, o sea, de que entonces cuadros de Freud y yo, sí, obvio. O sea, ¿por qué no Ay, qué tendría? fuerte. Pero aparte tu wallpaper del celular con florecitas del Freud. Sí, 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 obvio. No, no sé por qué, pero fíjate que a mí no me gusta tener cosas de Freud en el consultorio. O Pero no sea, tienes como ni el que peluche, ni, ya sabes, porque casi todos tienen el peluchito de Freud. tengo un bustito, ¿sabes? Uno de estos como, pues sí, un busto, de Freud chiquito, porque lo llevó un chico con quien comparto a veces consultorio y dije, ah, está cool. Pero como que tener la foto del señor ahí me da, no sé, no sé. Yo no tengo la foto del señor Freud, lo tengo en mi celular y en todas las demás Ajá. partes de mi casa, pero en mi consultorio tengo un cuadro que es un diván que sale como una cebra Ah, asomándose y dice Freud arriba, pero qué chido. no es la Está foto. súper chido. Sí, ¿Sabes? está Me muy cool. gustaría, ahorita mi consultorio es chiquito porque me ha gustado mantenerlo así chiquito, pero sí me gustaría cuando me cambie uno más grande, tener varias pinturas, así como surrealistas, o sea, Yo sí, chidas. esa es mi tirada. En una pared que tengo vacía, quiero empezar a llenarlo como de cuadros. Sí, exacto. Pero volviendo al tema, porque me desvié. Estamos hablando de las relaciones simbióticas, pero ¿qué dije antes de decirte Freud? De la asociación, Ya, que está lleno como de cuadros, que... ¿Qué más? ¿Qué estabas diciendo? Este, ay, no me acuerdo de Spider-Man, de las relaciones bueno, no importa. Se supone que en la simbiosis es esta relación, ya me acordé, esta relación donde uno necesita al otro para vivir. Y yo empecé a mencionar a Freud porque quizá quienes no lo hayan leído directamente, Freud usa muchos ejemplos de la biología, de la arqueología, como de ciencias más naturales, quizás hasta podríamos decir, pues sí, ciencias más biológicas, para ilustrar muchos ejemplos de la vida psíquica. Y yo lo que te iba a preguntar, porque yo no me acuerdo, ¿tú recordarás como alguna vez donde Freud escriba esto de la simbiosis? Es que es lo que estaba intentando pensar ahorita. Y a ver, que no sé, ¿eh? Mm,
Chansi, no, ¿Quién sabe? Hay que buscarle, hay que buscarle. hay que buscarle. Pero O sea, bueno. es que sabes que también que creo que tenemos que decir que es que Freud habló, obviamente, ¿no? O sea, muchísimo de todas las etapas, de toda la etapa como infantil, ¿no? O sea, de toda Ujú, esta parte de la infancia, pero no veía a niños. O sea, no era ujú, como que él se enfocó en analizar a niños y verlo. Eso ya vino después, ¿no? O sea, con claro. Melanie, con Winnicott, o sea, como que ya como esta parte en donde ahí empiezan ya a ver como toda esta parte preedípica, como mucho más a fondo. Bendiciones. Bendiciones. Me encanta que hayas dicho eso. Sí, como que yo estoy un poquito peleado con que se piense que psicoanálisis es completamente igual a Freud. Porque si bien Freud es muy importante y Freud se adelantó a muchas cosas de las civilizaciones más actuales, de alguna manera, pues Freud es un poco etapas del desarrollo psicosexual, cosas edípicas, es decir, por poner fechas entre los 3 5 años, pero un poco Freud pudo llegar hasta donde pudo. Eh, 100%. O sea, yo creo que él estudió toda su vida y no sé, o sea, creó esta teoría impresionante. O sea, que a mí en verdad yo no entiendo cómo alguien, todo lo de los sueños, el narcisismo, el duelo, la melancolía, ¿no? O sea, como el yo, super yo, ello, o sea, hizo un millón de cosas que es impresionante, pero que llegó hasta donde llegó, ¿no? Luego ujú, vienen otros teóricos que te vuelan la cabeza, ¿no? Con todo también de claro. que fueron desarrollando. Claro, o sea, y que te acuerdas de esta cosa que, bueno, Freud desarrolló el Edipo a partir del varón, del hombre, pero de la mujer como que no sabía mucho, hasta en algún momento dijo esto de que la mujer es el continente inexplorado, lo desconocido, o sea, pues sí, claro, él era hombre, ¿no? Pero también ahí se ve un poquillo su dificultad para pensar la relación más primitiva con su madre. 100%, pero es que aparte siento que fue algo que él genuinamente por su historia no le Ujú, quiso entrar, ¿no? O sea, ujú, como que tuvo muchas dificultades como para meterse en esa relación. A ver, que sí, obviamente pensó el Edipo en forma de él con su mamá y cuando se muere su papá, todo lo que se mueve y toda esta parte en donde de alguna manera él no admiraba a su papá, ¿no? Entonces, como ujú. todo esto que se movía alrededor de eso, pero sí creo que nunca se enfocó en esta parte más primitiva de él y su mamá. Claro, o sea, bien que mal el Edipo es, pues sí, la relación con mi mamá, a quien amo, y el rival, que es el padre, pero tuvo que llegar una señora eh, a hablar de cosas mucho, mucho, mucho más primitivas, de que cuando el bebé nace está la agresión y se está defendiendo de pensamientos paranoides, y que el pecho bueno y el pecho malo, cosas súper primitivas y que suenan súper locas, pero tenía que llegar una mujer a describir todo, una mujer que fue madre a describir todo esto, ¿no? Que es Melanie Klein Y una mujer que fue madre, madre porque justo llegó una mujer, ¿no? Que fue Ana Freud, la hija de Freud, también. que también hizo muchísima teoría, pero no era mamá. Y aparte era como, era hija de Freud. O sea, qué difícil Ay, sobre, ¿no? O sea, sobre temas tan primitivos y todo, y como que ella, como justo Melanie Klein llegó a romper un poco, o sea, decir como esto está pasando y esto yo también puedo observar y todo esto que nadie lo ha hablado. ajá. Claro, o sea, sí, qué bueno que lo pones así, porque Melanie Klein vino a romper, pero Ana Freud, como que siempre, no sé qué pensarán los analistas, estudiantes de historia del psicoanálisis, pero me da la impresión que Ana Freud siempre vivió para satisfacer a su padre, ¿no? O sea, incluso su libro del yo y los mecanismos de defensa de 1953, 54, se lo regala a su padre en su cumpleaños. O Bueno, sea, no es le dio como, un hijo, pero le dio la teoría. exacto, exacto. O sea, como muy pegadito a Freud. Sí, sí, o sea, es la línea de Freud, ¿no? O sea, Ujú, como sí podemos pensar que es como esa línea que Freud ya traía, como Ana Freud le siguió, pero Melanie fue como un ¡pum! O sea, ajá, ya eso ya está, ahora vamos a enfocarnos acá. Y de enfocarse ahí luego salió otros autores impresionantes, ¿no?
y que luego viene Winnicott, analizante de Melanie Klein, me parece que sí fue su analizante, y que rompe de nuevo con Klein. Y que le va a decir a Klein, es que lo que estás diciendo de la posición esquizoparanoide en los primerísimos meses de vida no tiene sentido. Tiene que haber una mamá que sea completamente, que esté completamente pensando en el bebé, que se enferme de bebé, dice, que tenga esta preocupación maternal primaria y que solo si la mamá cumple esa función de enfermarse de bebé, el bebé va a poder separarse y formar su propio psiquismo. Antes de eso no tiene sentido hablar de pulsiones, no tiene sentido hablar de psiquismo, es la madre. Sí, 100%. Y creo que de ahí podemos empezar la entrada a la simbiosis, ¿no? O sea, como justo Winnicott es el que dice, a ver, Melanie, está impresionante todo lo que estás diciendo, pero hay alguien, hay un otro ahí, no hay un Ujú, otro que va a inyectarle o no de vida al bebé. Y ujú. en ese inyectarle de vida o no, tiene que fusionarse, tiene que entrarle a sentir todo por el bebé. Es que sí, o sea, una cosa, creo que le estamos entrando duro, ¿no? Muy teóricamente, pero creo que está bien. Una cosa es el nacimiento biológico cuando tu mamá tienes a tu bebé los 9 meses, o bueno, variando, en la matriz y le das a luz biológicamente y se separa de ti, de tu cuerpo, pero es diferente a dejarlo nacer psíquicamente. El nacimiento psíquico. Ay, ¿cómo tú? A ver, tú que eres mamá, Fer, creo que lo puedes describir mejor. ¿Qué es qué es el nacimiento psíquico? ¿Qué es dejar nacer a tu bebé? Es que te digo que, o sea, ahorita que lo estabas diciendo, siento que es de las cosas o más hermosas o más dolorosas, Sí, ¿no? O sea, como yo lo pienso ahorita que estás diciendo, ¿qué es? O sea, ¿qué es esto? Yo creo que el nacimiento psíquico como mamá es aceptar que es un otro. sí, El momento que tú aceptas que no es tu extensión, o sea, que no es solamente tu deseo, que él tiene sí, su deseo, ¿no? sí. A ver, a mí eso se me hace hermoso, impresionante, como empiezas a ver cómo empiezan a decirte que no, como si tú dices, ponte esta ropa, él te va a decir, no, yo quiero esta, ¿no? O sea, como son en Ujú, cositas en donde si tú eres como, si tú no permites que nazca psíquicamente, te quedas ahí enganchado, ya sea ujú. mm, no dejando que el bebé elija absolutamente nada, o el niño elija absolutamente nada, o en esta lucha constante de quererte apoderar del otro, ¿no? Pero Sí, justo lo pienso y es que cuántos no habemos que nacemos psíquicamente ya de mucho más grandes, sí, ¿no? O sea, sí, que de repente estás en una etapa de tu vida en donde te das cuenta que apenas estás naciendo psíquicamente sí, y es fuertísimo. O sea, yo creo sí. que justo como el nacimiento físico es traumático, no patológico, pero a ver, yo creo que nacer, o sea, es tener que, si naciste como hayas nacido, natural o cesárea, pero natural, o sea, en mi O cabeza de me lo cabeza o de pies también. imagínate, pero es que es como ir por un túnel muy chiquito, como que medio dislocarte absolutamente todo y luego respirar y los pulmones se expanden por primera vez, o sea, ha de ser fuertísimo. Yo pienso en el nacimiento psíquico y el dolor que yo sentí era eso, o sea, decir como, "Ah, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que esto Ah, es la vida? Ya sabes, o sea, claro. padrísimo, increíble, traumático, pero no patológico, ¿no? O sea, como el decir como, ya está, esta soy yo. Sí, o sea, ahorita que ponías la imagen de nacer, de ir por el túnel, o sea, antes de eso, cuando estás en la matriz, tu bebé feto, lo tienes todo. Lo tienes todo, no te hace falta nada, no te hace falta comer, no te hace falta respirar, porque la placenta tiene esa función, esta cosa de le tengo que dar todo al feto para que no tenga falta, pero nacer a la realidad es como, ya no me están nutriendo constantemente, tengo que buscar comida, ya no me están cumpliendo la función de respiración, tengo que respirar yo. Es muy fuerte. Pero lo más fuerte es que hay personas que ya nacieron físicamente, pero siguen pensándose así, Sí, ¿no? O sea, sí, ¿cuántos no hay que siguen fusionadísimos con los papás? sí, O en relaciones con pareja que dejaron a la mamá, pero se fueron con la pareja, ¿no? Y entonces no respiro, no vivo, no siento, no nada, si no es el deseo de mi pareja.
¿Sabes a mí que me impresiona mucho? La cantidad de casos, no sé si te ha tocado a ti, como en esta onda de alguien que llega. Y sobre todo en mujeres, creo que, bueno, en ambos, pero yo lo he visto más en mujeres. Eh, es que dormía con mi mamá hasta los 10 años, dormía con mi mamá hasta los 15 años. Recién escuché uno que no fue mi paciente, pero lo escuché en una supervisión, algo así, que mi mamá me bañaba hasta los 10 años. Y es como, qué fuerte. Qué fuerte, porque entonces ¿en qué momento abres tú tu deseo? O sea, das ese espacio para ti, si está tu mamá ahí, ¿no? O sea, y justo es eso, o sea, yo también cuando escucho a personas que dicen como, no, es que mi hijo sigue durmiendo conmigo, bla, 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 yo me quedo como, y que es que no saben, o sea, no saben el daño que genuinamente le están haciendo, sin dar, o sea, sin querer, ¿no? O sea, porque yo creo que estos papás es como, pues es que lo que escucho mucho es como, es que es una etapa y ya luego ya no va a estar conmigo y se va a ir y ya no va a regresar, pues es que tiene que pasar y se tiene que empezar a ir desde ya, ¿no? O sea, no cuando se Ujú. vaya a la universidad, que ya es un morro de 19 20 años. Hay que empezar a hacerlo poco a poco y empezarlo a hacer poco a poco es darle ese espacio, ¿no? O sea, el decir, tú Sí. eres un individuo diferente a mí. Sí, sí, o sea, y que aquí yo creo que es importante decir, no nos importan tanto la conducta manifiesta, es decir, el duerme conmigo, no duerme conmigo, porque por ejemplo, pensemos en una familia con bajos recursos, en condiciones de hacinamiento, que quizás sí tienen que dormir juntos, bueno, ya es una condición social, ¿no? Pero, ¿qué tal si en esa condición social, pues los padres, la mamá es como de que, bueno, pues tenemos estas condiciones, pero tú haz lo tuyo, te dejo que hagas lo tuyo. Es el por qué lo haces. Sí, No es la conducta, es el por qué estás haciendo esa conducta. O sea, ¿qué sí. te lleva a hacerlo? Pero ahorita que estabas diciendo eso, también me acordé de que, bueno, ya saben que yo quiero muchísimo a mis pacientes, pero justo, es que iba a decir, es que tengo un paciente que quiero muchísimo y que al principio eh, justo llegó y en las primeras sesiones de entrevista me dijo, oye, a ver, para que sea más fácil, ¿por qué no traigo a mi mamá para que te explique lo que siento? Y bueno, yo me moría de ternura porque decía, o sea, de ahí me está diciendo cuál es su, o sea, cuál es uno de sus conflictos más grandes, ¿no? Que es esta simbiosis con la mamá. Entonces, ya en mi cabeza fue como, en algún punto se va a simbiotizar conmigo, ¿no? Y vamos a tener que hacer como toda esta separación con mucho amor, con mucho respeto, con mucho, pero va a pasar, va a tener que pasar acá. Entonces, también creo que eso Ujú. es algo como muy padre que nos toca a veces como analistas, cuando vemos algo que nos están diciendo, que nos están contando, el decir, va a repetirse acá. Y vamos a buscar la manera de que ahora suceda de manera distinta. Ujú. Y bueno, a Y mí qué, la función materna me encanta, entonces yo dije, venga. y qué fuerte, ¿no? Porque con esto que te está diciendo de que, bueno, que venga mi mamá para que te explique cómo me siento, qué fuerte. Yo no sé cómo me siento. Quien sabe cómo me siento en mi interior, dentro de mí, es mi mamá. Eso es la simbiosis. Es eso, ¿no? O sea, él no puede poner en palabras lo que le está pasando, porque la que puede es la mamá. Ujú, ujú. Y volvemos como a esta definición más biológica, ¿no? Como dos organismos que para sobrevivir necesitan estar juntos, necesitan como uno necesita del otro para sobrevivir y que como lo observamos, no es que no ocurra con papás, yo creo que sí ocurre, pero no lo he visto. Creo que es mucho más frecuente en mamás. Ahorita que dijiste, no, ahorita que dijiste eso me quedé pensando y dije, no, no lo he visto, no, o sea, no tengo un caso en donde la simbiosis sea con el papá. Ajá, o sea, es fuerte, o sea, no estamos diciendo que no exista, No, solo que solo. no lo hemos visto. Ujú. No, no, a ver, me imagino que si no hay mamá desde el principio y el papá hace esta función materna, muy seguro puede, o sea, si el papá trae esta parte, puede pasar con el papá, ¿no? O sea, Ajá, no estamos diciendo que no pase, solamente no nos han llegado casos en donde, porque a ver, si lo pensamos es que esta parte de la simbiosis ocurre en una etapa hiperprimitiva. O sea, sí. estamos hablando o sea, los primeros días, meses de un bebé, ¿no? O sea, recién nacido. O sea, estamos hablando Ujú, de ujú, algo muy primitivo. Entonces, sí, generalmente en nuestra sociedad la mamá es la que está ahí, sí. ¿no? Entonces, como,
En nuestra sociedad y también biológicamente, o sea, bien que mal, pues el padre, pues ahí está, engendra y todo, pero quien tiene toda la labor de estar embarazada, de parir, de alimentar y todo, pues es la mamá. Se presta más a que sea la mamá. Sí, sí, sí. Sí. Es que ahora lo pienso en el sentido de que ahora con todas estas como nuevas familias que Ujú, hay, ¿no? En donde ya hay dos mamás o hay dos papás o hay... Entonces por eso lo pienso en claro, cómo puede ser con la función, o sea, no sé, en este caso en donde hay dos papás, por ejemplo, es quien ejerce ajá, la función materna, que puede pasar que genere esta simbiosis, ajá, ¿no? claro, ajá. Que no me, o sea, Sí, no tengo casos, no puedo decirlo porque no tengo casos, pero lo estoy pensando en que viene de la función materna, no de la mujer en sí como mujer, o sea, como quien ejerza esta función materna primaria va a ajá, ser en ajá, donde pueda pasar esto. ajá, ajá, ajá. ¿Y cómo vemos esto de la simbiosis? Digo, ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Pero ¿cómo lo vemos en la cotidianidad? Bueno, a Porque, ver, ajá, sí, 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 yo creo que de los casos más fuertes sería la psicosis, ¿no? ajá, Un caso ajá. ya que sabemos que está es la esquizofrenia, psicosis. Ujú. Pero, ¿sabes qué? Antes de irnos para allá, que sí, hay que retomar la psicosis, pero me gustó un ejemplo que pusiste hace ratito de que, por ejemplo, los chicos, que es muy común en Estados Unidos, que a los 18 se van a la universidad y se van de casa. Se van de casa porque ves que está esta dinámica de los dormitorios en la universidad y demás. Me pasó, acá en Cabo te vas a la universidad y te vas de casa por completo. ¿A poco en Cabo también? Sí, porque es que no hay universidades acá. Ok. Hay como dos, una creo que es una pública y una privada, pero muy, muy chiquita, donde casi no hay, ¿cómo se dice? Carreras, no sé. Ah, ajá. Entonces, pues te tienes que ir de Cabo. Entonces, todos nos vamos. ¿Cómo será para una mamá dejar ir a su hijo a la universidad? O sea, yo lo pienso y ya, ahora en mi familia que otra vez los voy a exponer, pero para mi mamá fue fuertísimo. O sea, yo me acuerdo que yo me fui y que mi mamá pasaba por los cuartos llorando. O sea, me marcaba y me decía, es que yo me la pasaba en el estudio porque amo ver películas. Entonces, de repente, ella pasaba por el estudio y me decía, es que está vacío. Y yo, pues sí, porque ya no estoy. ¿No? Entonces era como fuertísimo porque era ese vacío, ¿no? O sea, que ella Ajá, lo ponía en el estudio, pero era como, ajá, ya no estás. claro. Oye, qué fuerte. O sea, yo estoy pensando, digo, no sé, yo pues en la universidad, pues yo aquí me queda 20 minutos, ¿no? Pero, este, pero trato de imaginarme como a una mamá que diga, ah, pues sí, haz tus cosas, no pasa nada. Yo puedo estar bien sin mi hijo, pero hay mamás que su identidad se ha convertido en ser madre y que no pueden estar bien sin la presencia de sus hijos. Que también, o sea, por ejemplo, yo también pensando en mi historia, mi mamá era así completamente, digo, la universidad pues nos quedaba aquí, ¿no? El ejemplo no aplica, pero mi mamá también era esto de que casi, casi que si sus hijos no estábamos, ella no se sentía bien. Y ella hacía estas cosas de, es que me van a dejar. Pues claro, súper frase de mamá de que, claro, ustedes hagan sus cosas y déjenme aquí sola. Y es que, ¿sabes? O sea, por lo menos ahí existía esa frase. Yo Sí. acá con mi mamá, o sea, sí, digo, es algo que lo hemos platicado tanto y todos vamos a análisis, ¿no? En mi familia, todos, todos, todos. Ajá. Y mis hermanos también, y mi hermana siempre me decía, es que yo no conozco a alguien más simbiotizado con alguien que tú con mi mamá. O sea, ¿Por qué? no, porque es que, o sea, sí fue fuerte, o sea, sí fue un tema de análisis para todos en la Claro, familia. O sea, sí fue claro. como esta parte en donde, digo, también por eso para mí es más fácil detectarlo en otras personas y poderlo trabajar y poderlo elaborar porque fue algo que yo viví, que yo pasé y que, pero, pero ni siquiera existía esta frase de, claro, ustedes váyanse y hagan sus cosas. Acá era de, o sea, es obvio, está dado por hecho que vamos a hacer lo mismo. Ah, qué O sea, no fuerte. existía esa parte de no, ya sabes.
Ok. Sí fue fuerte porque, digo, hubieron muchísimas consecuencias, ¿no? O sea, Ajá. no quiero que lo romanticen y que digan, wow, qué relación tan increíble. No, o sea, fue muy conflictivo la separación, porque era, o sea, genuinamente como si a mí me estuvieran arrancando una parte de mí y a ella una parte de ella, de lo que Claro, estábamos. Entonces, claro, y fue como todo un proceso en donde, bueno, yo tenía que nacer psíquicamente. Yo ya no podía seguir pegada a mi mamá y mi mamá pegada a mí. claro. ¿Sabes qué? O sea, esto me hace pensar en una de las frases que dijiste en algún episodio, no me acuerdo cuál, pero era esto de que si ves una relación entre dos personas tan perfecta, es que una no existe. En alguna lo dijiste, no me acuerdo en cuál, pero ahorita me hace pensar en esto. O sea, si dos personas están tan juntas y una hace lo que la otra hace, es que una no existe. Las dos están fusionadas en un mismo ser, digamos. Sí. Era un cuerpo para dos, una mente para dos, o sea, era todo en, ya sabes, o sea, porque justo es eso, o sea, era esta parte en donde casi yo no tenía que hablar para que ella supiera lo que me estaba pasando. Sí, Y está fuerte. sí, O sea, porque entonces que yo no podía tener una vida lejos de ella. claro, Yo no podía sentir, yo no podía, o sea, y a ver, y suena, o sea, no suena tan fuerte, pero es que entiendan, o sea, entonces no hay sexualidad, no hay nada porque está claro, ahí. No, o sea, claro. cómo haces tu vida? Si Ajá. psíquicamente tu mamá sigue como muy metida ahí, Metida en tu mente. claro. Ajá, Entonces, sí es, o sea, sí es algo fuerte porque al final no vives. ajá. Fíjate, ahorita me está entrando un insight súper fuerte. ¿Te acuerdas? Bueno, volviendo al capítulo de la adolescencia, tú en el capítulo de la adolescencia dijiste esto de que qué bueno que los adolescentes puedan ser rebeldes, ¿no? Ujú. Estás tomando un screenshot, ¿verdad? Ya te Ya vi. me cachas cuando empiezo a tomar fotos para... O sea, justo después de que dijiste, ya no tengo que hablar para que sepan lo que ya estamos simbiotizados, yay. Yo te dije que esto se repite en todos lados. Eso es la simbiosis, amigos. Bendiciones. No, pero sí, tómala, tómala. Este, tú decías en este capítulo de la adolescencia de que, qué bueno que un adolescente pueda rebelarse, ¿no? Y yo, volviendo a mi inicio de adolescencia, Este, mm, yo me acuerdo que en algún viaje que hicimos con mi familia nuclear y con mi tía, la hermana de mi mamá, fuimos, no me acuerdo a dónde, a Querétaro, fue a Querétaro. Yo tenía 14 años y yo estaba súper pegado con mi mamá todo el tiempo. Hasta mi tía decía, ay, es que tienes mamitis. Y y ya ahorita recordándolo dije, sí, claro, o sea, esto de alguna manera es la simbiosis, como el que el hijo también necesita estar pegado con su mamá. Es que igual y para los que no nos estén viendo en video, no están viendo que Fer está tomando ahí el screenshot, por eso me da risa. Pero sí es esto, o sea, que el hijo necesite de la mamá y que la mamá necesite del hijo, y que yo ahorita te dije, me dio un insight, porque claro, el inicio de mi adolescencia en cuanto a sexualidad estuvo muy atropellado, porque era una culpa estar teniendo estas cosas como, pues sí, todo lo que tiene que ver con sexualidad, porque ¿cómo lo voy a estar haciendo si está mi mamá aquí? Claro, y es en todo, ¿no? O sea, como yo lo pienso también en, o sea, hasta en tu deseo de qué quieres hacer en la vida, ¿no? O sea, Ujú, a qué me quiero dedicar, qué quiero construir, quiero ser mamá, ¿cómo voy a ser mamá si ya hay una mamá? No, o sea, ujú, ¿qué hago con esa mamá que ya está? Si yo me quiero ujú, convertir, la tengo que, o sea, en mi fantasía la tengo que matar para poder yo convertirme en mamá, ¿no? O sea, ujú, porque tendría que ocupar su lugar. Entonces, se mueven muchas cosas y yo creo que, como dices, o sea, como por eso para mí era tan importante como dejar en claro que en la adolescencia es súper importante esta rebeldía, porque es esta ujú. separación, o sea, es este como si no lo pudiste hacer en tus primeras etapas del desarrollo, en la adolescencia es la segunda oportunidad que tenemos para decir, ya, hasta acá llegó, ¿no? Ujú, Acá corto. ujú. Bueno, o sea, yo ya he dicho, yo he hablado mucho de mi caso, en donde yo Sí, tuve un TCA. No, o sea, yo no pude hacer esa separación y fue como,
esto pasa, ¿no? O sea, cuando tú dices, ¿cómo se ve la simbiosis? Así, ¿no? O sea, pasan que entonces tenemos trastornos un poco más fuertes, un poco más graves, puede venir esta parte de ser borderline, o sea, como pueden pasar muchas cosas en esta dinámica de intentar separarte, pero no poder separarte. Y a ver, y acá suena como que la mamá no te está dejando, pero no es que la mamá no quiera, ¿no? O sea, es Ajá, que ella también lo tiene como tan internalizado que es difícil, o sea, que no es que ella lo haga consciente, es ajá, inconsciente también. Entonces, por un ajá. lado consciente ella puede decir, claro, tú vete y haz tu vida, pero por dentro no. Por dentro e inconscientemente está haciendo cosas para que no te vayas. Exacto. Ujú. ¿Sabes? Esto me hace pensar mucho en una investigación que creo que tú también la escuchaste de un congreso de un congreso nacional de psicoanálisis de la doctora Adriana Villarreal, que ahorita es directora del Centro de Estudios de Posgrado de la APM, Ujú. que contaba su investigación en mujeres en cárceles y que tenían hijos, tenían muchos hijos, sin parar casi casi. Ah, sí. Y como que metiéndose más en las entrevistas, en explorar y todo esto, se dieron cuenta que la razón por la que tenían hijos estas mujeres era porque necesitaban el contacto físico de alguien más y que es un bebé. El estarlo cargando, el estarle dando calor, el bebé también te da calor, esta cosa de alimentarlo, amamantarlo, es una experiencia psíquica de estamos aquí unidos, fusionados, y así, ¿no? Pero cuando el bebé alcanzaba cierta edad, ya lo dejaban y tenían otro hijo para cumplir esta cosa de otra vez el calorcito, otra vez la compañía. Y entonces la intervención de la doctora fue esto de, pues, hacer algo para que no tuvieran que llevar al acto este desamparo. Y Y es muy aparte, fuerte. es súper fuerte, pero aparte creo que es un ejemplo que me gusta mucho porque no es el típico caso de simbiosis que se ve por Ujú, toda la vida, ¿no? Es una etapa, ¿no? O sea, como que estas personas en donde tenían a su bebé, que a ver, que el embarazo y el bebé recién nacido es regresar a esa parte, o sea, como fusional de perfección, ¿no? ajá, O sea, es como esto de, bueno, no quiero generalizar, pero muchas veces ese momento de dar pecho, de tener a tu bebé recién nacido, que tú, mamá, entiendes todo lo que le pasa al bebé, ¿no? O sea, si llora por hambre, si llora por frío, si llora por... esa es la parte simbiótica, ¿no? En donde, pero que tiene que pasar. Pero si no sí, la pasaste de la mejor manera, ¿no? O después de esta etapa simbiótica te abandonan y te dejan porque sí. ya no me sirves, porque ya no puedes o como tener esa función de llenarme por completo, podríamos entrar al ámbito narcisista, al eje narcisista. Ay, qué bueno que lo dices, porque entonces, mira, fíjate, creo que sí, mi autor favorito, o al menos de mis favoritos en psicoanálisis, pues es Winnicott, se sabe, y ni modo, y soporten. Este, pero justo, o sea, como lo acabas de decir, en los primeros 1, 2 meses, 3 quizá, es necesario que la madre esté simbiotizada con su bebé, que lo lea, que sepa por qué está llorando, que sin necesidad de palabras le pueda cumplir estas necesidades. Y eso es lo que Winnicott va a llamar como la preocupación maternal primaria, enfermarse de bebé. Y que Bion más adelante, o medio al mismo tiempo, Wilfred Bion, va a hacer una teoría muy similar de que la madre tiene que ser capaz de pensar los pensamientos del bebé para que en un futuro él pueda pensarse a sí mismo. Pero volviendo a Winnicott, esta etapa es de dependencia absoluta, él la va a llamar, la etapa de la dependencia absoluta. Y aquí la madre tiene que dejar que el bebé muestre su gesto espontáneo, que el bebé muestre su creatividad espontánea. Y si lo deja, este ser espontáneo, este es el verdadero self, otro concepto de la teoría winnicottiana, verdadero self. Pero si la madre no lo deja ser, no le deja imponer su gesto el bebé y la madre impone su realidad por sobre la del bebé, no es capaz de tolerar que el bebé se va a separar en algún momento, entonces surge algo que Winnicott va a llamar como el falso self,
el falso self que protege al verdadero y que se está defendiendo de las imposiciones de la madre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el falso self es esta sensación como de vacío, de futilidad, de quién sabe qué está pasando y que es muchas veces el inicio de patologías más narcisistas, como en esta onda de yo tengo que ser súper cool y súper adinerado, tengo que ser súper, no sé, tengo que tener cierta imagen porque si no soy esto, me voy a derrumbar. No tengo verdadero self. O sea, dejar salir a Y mi lo verdadero tuvo. self sería peligroso. Claro, porque justo nadie lo aceptó, o sea, porque la persona más importante no lo permitió, Ujú, ¿no? Entonces, ¿quién lo permitiría? Entonces lo tengo que proteger, o sea, a toda costa, porque si no me rompo. O sea, yo, ujú, Fernanda, me rompo por completo. Entonces, haces como toda esta coraza, ¿no? De que depende, o sea, que también ahí nosotros podemos ver qué tan patológico puede ser algo, dependiendo de qué tan gruesa está esa coraza, ¿no? O sea, ujú, qué tan chiquito o qué tan grande está el verdadero self y qué tan chiquito, qué tan, ¿no? Entonces, como claro. que eso nos da una idea de decir qué tanto se ha tenido que defender en la vida. Sí, claro. Justo Winnicott también describe, ¿no? Que hay muchos grados de falso self. Todos tenemos falso self. O sea, todos tenemos un yo social, por así decirlo, ¿no? Que está protegiendo una parte más verdadera. Y este es un falso self, pues como delgadito, pues ahí está, para proteger. Pero hay otros súper engrosados, que es cuando no me dejaron ser. Exacto. Y entonces ahí como que, por eso yo creo que el psicoanálisis me gusta tanto porque no hay nada de libro, ¿no? O Ajá. sea, no es como que si tuviste eh, una simbiosis fuerte y que no pudiste Ujú, salir de ahí tan libradamente, va a pasarte esto. Es que no, quién sabe. ujú, Es que puede que te vuelvas más narcisista o puede que tengas no, o sea, como un falso self gigante o puede que desarrolles un trastorno. O sea, como que no hay nada de libro de que si ujú, pasa esto, va a pasar esto. O sea, como que tenemos que entrarle a la fantasía de la persona. ¿Qué ujú, pasó? claro. Fue cómo lo viviste, ¿no? O sea, como entrarle a qué es lo que pasó psíquicamente a esa persona en específico. Ujú, claro. O sea, y que ahorita que tú mencionabas las patologías más psicóticas, yo me acuerdo que cuando estábamos en la maestría y en sexto semestre nos tocó el curso de la psicosis, yo decía, ay, es que quiero leer algo más de psicosis, o sea, como pensando de que más de esquizofrenia, ¿cómo se llama esta otra? Paranoia y así, y como que no comprendía, no alcanzaba a entender que la psicosis es muy sutil. La psicosis no se tiene que manifestar necesariamente en estas patologías de DSM, del Manual Diagnóstico de Enfermedades, sino, sino que de alguna manera todos tenemos partecitas psicóticas. Sí. Yo demasiada, ¿sabes? O sea, no, sí, pero me acuerdo como Sabina, regresando a Ajá, Sabina, nos decía, o sea, como hasta esta parte en donde imagínense que están en una clase y están bien cansados y de repente están ahí poniendo atención, pero están pensando en otra cosa, eso es salirte de la realidad. O sea, ese ajá, momento en donde te vas y te pierdes es salirte de la realidad y salirte de la ajá, realidad es un poco este estado psicótico. Entonces, ajá. es como hay grados, ¿no? Y creo que también a mí me pasaba lo mismo que tú, que yo decía, bueno, es que ver a alguien psicótico es verlo casi, casi en una clínica, Delirando. ¿no? O sea, ya algo como muy, muy, muy fuerte. Y no, o sea, es que Ujú, a mí me han llegado pacientes que son psicóticos que no he podido atenderlos porque me marean muchísimo. O sea, yo me empiezo como a sentir que me estoy mareando y que no, no, o sea, nada más no puedo. Pero son ujú, funcionales, ¿no? Tienen un trabajo, tienen a veces familia, o sea, como que tienen toda esta parte que obviamente la pasan mal y hay muchas cosas pero en donde no funcionan tan bien, pero no es este caso que nosotros creíamos de tiene que ser alguien con delirios y no, o sea, como ajá. mucho más fuera de la realidad. Ujú. Fíjate, ahorita me estoy acordando de uno de mis primeros pacientes que para no entrar en detalles, digamos, como de estos chicos veintitantos, treinta y pocos, treinta y tantos, que no hace nada, no hace nada de su vida y que la mamá quizá ahí diciendo, ¿por qué será? ¿Por qué será que no hace nada de su vida? ¿Por qué será que no está trabajando? ¿Por qué será que no está, bueno, no termina de estudiar, yo qué sé?
Y que si uno se mete a explorar, pues quién sabe qué habrá ahí de la relación con la mamá de simbiótico, ¿no? De la psicosis también. Sí, y justo eso, o sea, como, y a ver, creo que en algún punto también dije esta frase que no me acuerdo, pero es como se me fue la palabra, creo que lo dijo Melanie Klein, de si te acercas demasiado, me muero, pero si te alejas, no era así la frase, pero era parecida, Ajá, ajá, pero si te alejas también, ¿no? O sea, sí, ya sea por cercanía o por lejanía, yo me muero. Que si hablo de eso, obviamente pensamos más en alguien límite, no o sea, en algo, ajá, en un border, pero por ahí va también. Ahí sí, hubo claro. una falla en esa etapa tan primitiva en donde no, uno, o no, o te comieron en esa cercanía, no te dejaron, o sea, ser tú. Y entonces, cuando tenemos pareja, es como qué miedo acercarme, porque qué miedo fusionarme, o qué miedo alejarme porque me van a abandonar, ¿no? O sea, como tú decías, ¡Ay, como Cristo! Sí. Es que ese es mi caso 100%. Ajá. oye, pero es horrible, ¿no? O Sí, sea, son unas angustias, las dos terribles, que los dos lo hemos experimentado, yo creo, pero justo es eso, el decir, no tiene que ser esto psicótico grave que te mueres cuando lo ves, no, o sea, es esta manera de vincularse también. ajá. O sea, y que yo creo que un poco le estamos entrando ahorita a este tema para que quien nos escuche no diga así de que, ay, tengo que dejar a mi hijo ser, casi, casi como libro de autoayuda, ¿no? De que, ay, tips para dejar a mi hijo ser o tips para despegarme de mi mamá. No es el caso porque no nos interesa la conducta manifiesta. Yo creo que la intención es como empezar a crear duditas, empezar a crear reflexiones de cómo será mi relación con mis papás, vamos a decirlo así. ¿Cómo será? Tendrá ciertas características de simbiosis, porque seguramente todos tenemos un poquillo de eso, o será o será que yo me alejé me fui a estudiar desde muy corta edad a otro lugar y me salí de casa de mis papás. Bueno, ¿por qué será también, no? ¿Qué tal si también había una cosa de, es que me van a comer aquí, mejor me voy? Claro, y creo que lo que estás diciendo me encanta porque justo es eso, es cuestionarnos. No es que va a haber una conducta específica que nos va a decir hay o no hay, no lo sabemos, ¿no? Y en Ujú, todos hay. La cuestión es cuál es el grado de eso, ¿no? Pero ujú, que se empiecen a cuestionar, o sea, como tú dices, o sea, como si me fui tan chico, ¿por qué me fui? O estos que quieren como, yo quiero ser libre por toda mi vida, ¿por? ¿Qué ajá, pasó? No, ajá, o me cuesta tener pareja, ¿por? ¿Cómo es la relación ujú, con tus papás? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron tus miedos? ¿Cuáles fueron tus enojos hacia ellos? ¿Cuáles son tus reclamos? Y con los hijos igual, ¿no? O sea, las personas que nos escuchan que tienen hijos, que justo que se pongan, que se cuestionen en el ¿por qué hago esto? O sea, ujú, por qué me cuesta, no sé, dejarlo ir con sus amigos? ¿O por qué tengo tantos miedos de que algo le puede pasar? O no, o ujú, sea, como que se empiecen a cuestionar el ¿por qué sigue durmiendo en mi cama? ¿Por qué? No, ujú, o sea, ¿por qué lo permito? ¿O qué me da que duerma acá? ¿Es una ujú, tranquilidad? No, o sea, lo siento cerca y lo quiero sentir cerca siempre, porque qué ujú, miedo cuando se vaya, o es porque genuinamente mi hijo está pasando por una etapa de miedos, ¿no? Y a lo mejor lo está ajá, contener, o sea, pero que se empiecen a cuestionar el por qué, o sea, ¿por qué hace ajá. lo que hace? Ajá. Sabes que yo ahorita, para no dejarte sola, me voy a balconear tantito también. Y poniendo un ejemplo de esto, pero con un papá, que es mi papá, claramente. No lo he contado aquí en el podcast, pero sí te he contado aquí, Fer, que la relación con mi papá es cero simbiótica. O sea, como que cada quien hace sus cosas. Y haz de cuenta que aquí la casa de mi papá, la que era como de la familia, está justo al lado de mi casa, que todavía no termino de construir y así, ¿no? Pero están justo al lado. Em, y una vez yo platicando con mi papá, le dije así de que, pues es que tengo que decidir si me quedo acá o si rento mi casa y me voy a otro lugar. Pues yo también, yo ya pensando en cosas, ¿no? Que tienen que ver con mi dinámica y así. Y me dice, ¿y si te vas, pues cada cuánto te voy a ver? Y yo así de, no le dije nada, no le dije nada, algo le dije, pero pues yo pensé esto de, qué difícil estar lejos de sus hijos. ¿Qué es esto? Quizá no es simbiosis exactamente, pero es esto de incapacidad para estar lejos de. Claro, y también creo que ahí se mueven muchas cosas
Porque al final todos hemos vivido, o sea, todos hemos vivido duelos, ¿no? Ujú, Y que ya hemos hablado de los duelos, pero creo que es esta parte. Creo que dejar esa simbiosis es un duelo cuando ujú, estamos chicos. Entonces, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo fue esa ujú, separación? O sea, ¿cómo ujú, darte cuenta que no eres todo para tu mamá y que eres ujú, y cómo fue entrar al mundo, o sea, del exterior, de donde hay más, o sea, todo eso, porque de ahí también van a partir cómo vamos a vivir los duelos, cómo va a ujú. ser separarnos, ¿no? Estar lejos de, ¿qué significa estar lejos de? Claro. Amigos, ¿qué les pareció? Fíjate que voy a hacer una cosa que en marketing le llaman llamada a la acción, que es esta cosa de escriban aquí si nos están viendo en YouTube, cuéntenos, ¿han tenido relaciones simbióticas? ¿Qué pensaron? ¿Qué reflexionaron? Igual si nos están escuchando en Spotify, ahí tiene una sección de ¿qué pensaste del episodio? Una cosa así. Ah, wow, Escríbanos. Sí, 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 sí. qué cool. Oigan, sí, escríbanos. En verdad no saben, o sea, si nos quieren hacer feliz, escríbanos. Eso nos hace muy felices. Y aparte está padre darnos cuenta que no somos los únicos que pasamos esto. Claro, o sea, porque igual que nos sigan en Instagram está cool, pero siento que es más difícil esto de ir a buscar el Instagram, seguir y escribir. Entonces, escriban aquí en YouTube, escriban aquí en Spotify, en Apple Podcast creo que no se puede, tristemente, pero escríbanos. Y saben que aunque nos escriban por YouTube o por Spotify, saben que nos encuentran en Instagram como @psicoanálisis.pop. A Fer la encuentran como @sic.fernanda. T AT. @sic.fernandate y a mí me encuentran como @psicoanálisis.aldo.toledo. Nos encuentran también en TikTok, que no hemos subido nada, pero subiremos algún día como @psicoanálisis_pop, seguidito, y en Facebook como igual psicoanálisis pop. Y tenemos un Twitter, pero tampoco tiene nada, luego se los digo, porque no me acuerdo cómo lo puse. Yo no sabía, pero ya ven, ya cada vez tenemos más redes sociales que no usamos, pero en algún punto las vamos a usar. Sí, 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 pero síganos escribiendo, muchas gracias a quienes ya nos han escrito y ya se acerca el final de temporada. Ya, ya. Así que espero que les esté gustando esta. Yo creo que ya no nos queda nada para el final, ¿no? Casi nada, casi nada. Ya, sí, justo. O sea, creo que tenemos el tema para la siguiente. ¿Se los Sí. adelanto o no? No, que se queden con la duda. Bueno, ahí nos vemos el siguiente capítulo y prepárense para un break de esta temporada y empezamos la siguiente. Sí, bye bye.